Los cruceros de reposicionamiento suenan casi demasiado bien para ser verdad. Viajes largos, barcos espectaculares y precios que parecen un error del sistema. Y precisamente por eso, mucha gente se lanza a reservarlos sin entender realmente en qué se está metiendo. Yo he hecho 7 cruceros de reposicionamiento y te puedo asegurar una cosa, pueden ser una de las mejores experiencias que existen en crucero, o una de las más largas, incómodas y decepcionantes si no sabes lo que estás haciendo. En este video, voy a contarte lo que nadie suele explicar, los errores más comunes que veo una y otra vez, y por qué este tipo de crucero no es para todo el mundo. Si estás pensando en hacer uno, quédate hasta el final, porque entender esto antes de reservar puede marcar la diferencia entre un viaje inolvidable y semanas contando los días para que termine. ¿Qué es realmente un crucero de reposicionamiento? Un crucero de reposicionamiento no es un crucero diseñado como experiencia turística en sí misma, sino una necesidad logística de las navieras. Los barcos no operan todo el año en el mismo lugar. Siguen las temporadas, el clima y la demanda. En primavera, muchos barcos abandonan el Caribe para trasladarse a Europa o Alaska, y en otoño hacen exactamente el camino inverso. En lugar de mover esos barcos vacíos, las navieras venden esos trayectos como cruceros de solo ida, y ahí es donde aparecen los llamados cruceros de reposicionamiento. El problema es que mucha gente los reserva pensando que son simplemente cruceros largos y baratos, cuando en realidad son viajes con una lógica muy distinta. No están pensados para maximizar puertos, ni excursiones, ni actividades constantes, sino para llevar un barco de un punto del mundo a otro. Todo lo demás gira alrededor de esa realidad, y entenderlo desde el principio es fundamental para no llevarte sorpresas desagradables. Tipos más comunes y cuándo ocurren. Aunque existen muchas rutas distintas, la mayoría de los cruceros de reposicionamiento se concentran en unos pocos grandes trayectos. Los más conocidos son los transatlánticos entre Europa y el Caribe, los que cruzan el Canal de Panamá entre Alaska y el Caribe, o la costa oeste, y los transpacíficos que conectan Alaska con Asia, especialmente Japón. También hay otros menos frecuentes hacia Sudamérica, Australia o el Mediterráneo oriental, pero son más excepcionales. Lo importante aquí no es solo la ruta, sino el momento. Estos cruceros casi siempre se concentran en 2 ventanas muy concretas del año, primavera y otoño. Eso significa que no puedes hacerlos cuando te apetezca, sino cuando la naviera necesita mover el barco. Si tienes vacaciones fijas, trabajo rígido o dependes del calendario escolar, esto ya es una primera gran limitación que muchos no tienen en cuenta cuando se enamoran del precio. Duración y ritmo. Aquí empiezan las sorpresas. Uno de los mayores choques para quienes hacen su primer crucero de reposicionamiento es el ritmo del viaje. No hablamos de 7 noches con un puerto casi cada día, sino de travesías que suelen durar entre 10 y más de 20 noches. Y lo más importante, con muchísimos días seguidos en alta mar. No es raro tener 5, 6 o incluso más días consecutivos sin tocar puerto. Para algunas personas esto es un sueño, pero para otras se convierte en una pesadilla silenciosa. El barco avanza, los días se parecen entre sí y el tiempo se estira de una forma muy distinta a un crucero tradicional. Si eres de los que necesitan estímulos constantes, excursiones diarias o la sensación de estar siempre descubriendo algo nuevo, este tipo de crucero puede hacerse muy cuesta arriba. Aquí es donde muchos empiezan a darse cuenta de que el precio bajo tenía un motivo muy claro. ¿Por qué atraen tanto a pesar de todo? Los cruceros de reposicionamiento tienen un magnetismo especial y no es difícil entender por qué. El primer gran atractivo es el precio. El coste por noche suele ser muchísimo más bajo que en un crucero regular en el mismo barco, a veces hasta la mitad. Eso abre la puerta a algo que para muchos sería impensable en otras circunstancias: viajar en barcos más modernos, en camarotes mejores o incluso en navieras de lujo que normalmente quedan fuera del presupuesto. Pero no es solo una cuestión de dinero. También está la sensación de viaje largo, de gran travesía, de cruzar océanos y continentes. Hay algo muy especial en despertarte sabiendo que estás en medio del Atlántico o del Pacífico, avanzando día a día hacia otro lado del mundo. Para cierto tipo de viajero,
esa experiencia tiene mucho más valor que acumular puertos y excursiones. Un ambiente y un tipo de viajero muy distinto. Otro motivo por el que estos cruceros atraen a tanta gente es el ambiente que se crea a bordo. Al ser viajes largos, de solo ida y en temporadas intermedias, suelen atraer a un perfil muy concreto. Hay menos familias, menos niños y menos viajeros que buscan fiesta constante. En su lugar, encuentras a personas con más tiempo, más experiencia viajando y, en muchos casos, muchas ganas de socializar. Los días seguidos en el mar hacen que la gente se vea una y otra vez, que se reconozca, que converse y que acabe formando pequeños grupos. Es muy común hacer amistades que duran todo el viaje. El ritmo es más tranquilo, las conversaciones más largas y el ambiente general más relajado. Para quien busca desconectar del estrés, leer, aprender, charlar y disfrutar del barco sin prisas, esto puede ser una de las mayores ventajas de un crucero de reposicionamiento. Pensar que es un crucero normal. El error más grande y más común es pensar que, salvo por la duración, todo funciona igual que en un crucero tradicional. No es así. El programa diario suele ser muy diferente. Con tantos días en el mar, las navieras tienen que rellenar el tiempo de otra manera. Hay menos grandes espectáculos de producción y más actividades de enriquecimiento, charlas, concursos, juegos tranquilos y eventos sociales. Muchas veces los propios artistas del barco hacen shows alternativos, conciertos pequeños o formatos más íntimos. Incluso es habitual que se prueben espectáculos nuevos que todavía no están completamente afinados. Para algunos pasajeros, esto es una delicia, porque sienten que el viaje es más cultural y relajado. Para otros, especialmente quienes esperan grandes shows cada noche y mucha energía, puede resultar decepcionante. Entender este cambio de enfoque antes de reservar es clave para no sentir que algo falta durante el viaje. Elegir una naviera que no encaja contigo. Otro error muy habitual es dejarse llevar únicamente por el precio, la ruta o las fechas, y no pensar en el estilo de la naviera. En un crucero corto, si algo no te convence, sabes que en pocos días se acaba. En un crucero de reposicionamiento, eso no existe. Estás comprometido durante 2 o 3 semanas con ese barco, ese ambiente y ese tipo de experiencia. Hay navieras muy tranquilas, centradas en conferencias, cultura y un ritmo pausado. Otras son más animadas, con actividades constantes y vida nocturna más intensa. El problema aparece cuando alguien que busca energía, fiesta y noches largas, acaba en un barco pensado para el descanso y el silencio. Lo que podría ser una gran experiencia, se convierte en una sensación de estar atrapado en algo que no es para ti. En este tipo de cruceros, el encaje personal con la naviera es incluso más importante que el itinerario. Subestimar el mar y el clima. Cruzar océanos no es lo mismo que navegar cerca de la costa. Este es un punto que muchos minimizan y luego lamentan. En los cruceros de reposicionamiento es normal encontrarse con oleaje fuerte, viento intenso y días en los que las cubiertas exteriores están cerradas. Piscinas vacías, tumbonas inutilizables y un movimiento constante del barco forman parte de la experiencia. Además, estos viajes suelen realizarse en temporadas intermedias, justo antes o después del mejor clima de una región. Eso significa frío, lluvia y tiempo inestable, tanto al inicio como al final del viaje. No es raro que incluso algunos puertos se cancelen por mal tiempo, aumentando todavía más el número de días en el mar. Si eres sensible al movimiento o esperas sol y calor constantes, este tipo de crucero puede resultar mucho más duro de lo que imaginabas. Elegir mal el camarote para un viaje largo. Un camarote que funciona perfectamente en un crucero de 7 noches puede no ser la mejor opción cuando vas a pasar 2 o 3 semanas a bordo. En los cruceros de reposicionamiento, pasas mucho más tiempo en el barco y, en muchos casos, más tiempo dentro de tu camarote. Cuando el clima no acompaña y las zonas exteriores no se pueden usar, el espacio personal se vuelve clave. Los camarotes interiores, que en viajes cortos son una buena forma de ahorrar, pueden sentirse claustrofóbicos con el paso de los días. Tener luz natural, una ventana o un balcón
marca una diferencia enorme en el bienestar general. Además, la ubicación del camarote es más importante que nunca. En mares abiertos, el movimiento se nota más, y los camarotes situados en la zona central del barco suelen ofrecer una experiencia mucho más cómoda. Calcular mal vuelos y hoteles y perder el ahorro. Uno de los mayores errores en los cruceros de reposicionamiento es mirar solo el precio del crucero y no el coste total del viaje. Al ser trayectos de solo ida, casi siempre implican vuelos internacionales que no son baratos y, en muchos casos, noches de hotel antes o después del crucero. Dependiendo del puerto de salida o llegada, la disponibilidad hotelera puede ser limitada y los precios dispararse. He visto muchas veces cómo un crucero aparentemente baratísimo acaba costando casi lo mismo que uno regular cuando se suman vuelos y alojamientos. Si además dejas estas reservas para el último momento, el problema se multiplica. El verdadero ahorro de un crucero de reposicionamiento solo existe si haces bien las cuentas desde el principio y planificas todo el viaje como un conjunto, no como piezas sueltas. Ignorar el impacto de los cambios horarios. Este es un detalle en el que casi nadie piensa y que, sin embargo, se nota mucho en viajes largos. Los cruceros de reposicionamiento cruzan múltiples zonas horarias y eso afecta directamente al descanso. Cuando viajas hacia el oeste, vas ganando horas poco a poco, lo que suele resultar bastante llevadero. Dormir se hace más fácil y el cuerpo se adapta mejor. Pero cuando viajas hacia el este, ocurre lo contrario. Pierdes 1 hora cada noche durante varios días seguidos. Eso significa acostarte cansado y levantarte antes de lo que tu cuerpo quisiera. En un crucero corto apenas se nota, pero en uno largo, el agotamiento se va acumulando. Elegir la dirección del viaje puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes a lo largo de toda la travesía. Olvidar visados, trámites e internet. Al pasar por varios países, los cruceros de reposicionamiento suelen implicar más trámites de lo habitual. Dependiendo de tu nacionalidad y del itinerario, puede que necesites visados o autorizaciones electrónicas para algunos países, incluso aunque solo estés de paso. No tenerlos puede significar directamente que no te dejen embarcar. Además, en algunos destinos hay controles de inmigración a bordo que sorprenden a muchos pasajeros. A esto se suma otro punto que suele generar frustración: el Internet. Aunque los barcos modernos ofrecen conexión, no siempre es estable ni rápida, especialmente en zonas remotas. Hay momentos en los que simplemente no funciona. Si planeas trabajar, hacer videollamadas o depender del Wi-Fi, necesitas asumir que no siempre será posible. No contratar un buen seguro en el momento equivocado. Este es, sin duda, uno de los errores más graves. Los cruceros de reposicionamiento son largos y navegan lejos de la costa durante muchos días. Si surge un problema médico serio, la única opción puede ser una evacuación aérea en alta mar, algo que cuesta cifras astronómicas. A eso hay que sumar hospitales en el extranjero y, en algunos casos, la repatriación a tu país. Todo eso puede arruinarte económicamente si no tienes un seguro adecuado. Mucha gente intenta ahorrar aquí sin darse cuenta de que es precisamente en este tipo de viajes donde el seguro es más importante que nunca. No es un gasto extra. Es una protección esencial. Para quien sí, son los cruceros de reposicionamiento. Después de todo lo bueno y lo malo, queda claro que este tipo de crucero encaja muy bien con un perfil concreto de viajero. Funcionan especialmente bien para personas con experiencia previa en cruceros, que ya saben si disfrutan realmente de los días en alta mar. También son ideales para quienes tienen flexibilidad de tiempo y no dependen de calendarios rígidos, como jubilados o personas que pueden viajar fuera de temporada. Son una gran opción para viajeros solos, ya que el ambiente social y los precios más bajos hacen que resulten mucho más accesibles. También atraen a quienes buscan maximizar días de viaje con un presupuesto contenido y valoran más el descanso, la lectura, el aprendizaje y la vida a bordo que acumular excursiones. Para este tipo de viajero, un crucero de reposicionamiento puede convertirse en una experiencia profundamente satisfactoria y muy especial. ¿Para quién no son y por qué conviene decirlo claro?
Igual de importante es saber para quién no funcionan estos cruceros. No son una buena idea para quienes hacen su primer crucero, ya que pueden llevarse una imagen equivocada de lo que suele ser esta forma de viajar. Tampoco son ideales para familias con niños, porque los días seguidos en el mar y la menor cantidad de actividades pueden resultar difíciles de gestionar. Si eres de los que quieren bajar del barco casi cada día, explorar ciudades y sentir que el viaje avanza rápido, este tipo de itinerario probablemente te frustrará. Y si sufres mucho con el movimiento del mar o necesitas sol y buen clima para disfrutar, los cruceros de reposicionamiento pueden convertirse en un reto constante. No hay nada malo en esto, simplemente no es el tipo de experiencia adecuada para todos. Los cruceros de reposicionamiento no son ni buenos ni malos por sí mismos. Son diferentes. Pueden ser una de las mejores experiencias que existen en crucero o una travesía larga y agotadora que desearías haber evitado. Todo depende de entender exactamente qué son, por qué son baratos y qué sacrificios implican. Si eliges bien la naviera, la ruta, el camarote y el momento, y asumes desde el principio que el viaje gira más alrededor del mar que de los puertos, pueden ofrecerte muchísimo más de lo que pagas. Pero si te dejas llevar solo por el precio, es fácil equivocarse. Saber decir sí o no a este tipo de crucero es, en muchos casos, la clave para disfrutarlo de verdad.